Buenos días a todos y a todas. Es un tremendo gusto, un honor realmente para nosotros estar acá con ustedes esta mañana. Agradecemos muy encarecidamente esta invitación que nos han hecho para venir acá y acompañarles en este curso tan importante y tan valioso. Quiero, partir por dar un agradecimiento de parte de nuestro director. Disculpa, de nuestro director. Ahí lo bajo un poquito, perfecto. Parto por darles un saludo de nuestro director de la División de Desarrollo Social, Alberto Arenas de Mesa, y de todos nuestros colegas con quienes estamos esta mañana acá acompañándoles. Quisiera también partir por dar un agradecimiento muy especial al CHEPES, al Centro Hondureño para el Estado de Políticas de Estado ante el Sector Social de la Sede Sol, al doctor del CID por esas palabras tan extraordinarias que nos ha dado esta mañana. Estoy muy emocionada realmente de estar acá con ustedes. De verdad no quiero dejar de decirles esto. Y a María Elena Quilodrán, a Félix, al doctor Calix, perdón, mil disculpas, y por supuesto a todo el equipo de la Sede Sol, de la extraordinaria Sede Sol con quienes tenemos este gusto de estar esta mañana. Bueno, quisiera partir por, les pido un segundo solamente, ¿me pueden dar un poquito de agua? Gracias. Les pido una disculpa, estoy acá con un poquito de asma esta mañana, entonces necesito tomar un poquito de agua. ¿Puedo pasar ahí a tomar? ¿Sí? Sí, ya, muchas gracias. ¿Puedo dejarla por acá? Perfecto. Y aquí voy pasando. Bueno, entonces ahora sí parto. Les pido disculpas que estoy con un poquito de mala voz. En primer lugar, quiero agradecerles mucho por estar acá, por permitirnos dar esta primera exposición en que queremos abordar el debate sobre protección social desde un enfoque de derechos, comentarles de este trabajo que hemos estado y veniendo haciendo con la Sede Sol en el marco de una asistencia técnica que tenemos desde la CEPAL, como parte de las actividades de un proyecto de cooperación, en el marco de un proyecto de cooperación con la cooperación alemana, de reactivación transformadora ante los efectos de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe. Decirles que lo que queremos brindar acá es darles una perspectiva regional para el fortalecimiento del sistema de protección social en Honduras, poder entregarles algunos elementos conceptuales, algunos enfoques y algunas miradas de lo que hemos venido trabajando desde la CEPAL en esta materia. Mil disculpas. Bueno, los contenidos principales de esta exposición se centran en 5 puntos que voy a empezar a dar a continuación. Yo sé que tengo 1 hora de exposición y les voy a pedir ahí, alentándome a María Elena, por favor, si es que me estoy pasando, que me vayan diciendo, por favor, cómo vamos con la hora, porque sí me interesa que podamos tener un espacio de trabajo posterior para poder intercambiar sobre las preguntas que ustedes tengan. En primer lugar, parto por enfatizar el rol del sistema de protección social, que es central, es clave ante un contexto de crisis en cascada y una matriz de riesgos sociales en reconfiguración. Desde la CEPAL, nosotros estamos hablando de este contexto de crisis en cascada, precisamente porque vemos que estamos en un momento muy paradigmático en el mundo, en nuestra región, donde comienzan a coincidir una serie de eventos muy complejos de manera simultánea. Y esto es uno de los primeros puntos que queremos hacer. Y estamos diciendo que estamos enfrentando una matriz de riesgos sociales en reconfiguración porque precisamente estamos en un momento donde vemos que junto con una serie de riesgos que son estructurales para nuestro ciclo de vida y que por tanto hacen parte central de los elementos o objetivos de los sistemas de protección social, viene una sonada de nuevos factores estructurales que comienzan a complejizarse y nos obligan a tener respuestas más contundentes que nunca. Y parte de estas respuestas las encontramos en lo que nosotros hemos llamado desde CEPAL, no cualquier tipo de sistema de protección social, sino sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes.
Y estas 4 características las quiero abordar en esta presentación. Mis colegas a continuación van a proseguir en las siguientes exposiciones dando elementos institucionales, más bajadas de políticas específicas. Pero en esta primera parte quisiéramos dar algunos elementos conceptuales, componentes y sobre todo de los instrumentos clave desde un enfoque de derechos que vemos que son centrales para el análisis y la conformación de estos sistemas. Luego, algunos enfoques clave y, por supuesto, como parte del tópico central de esta exposición, el enfoque de derechos. Pero hay otros enfoques que quisiéramos poner a disposición de ustedes y para este diálogo también en conversación y que no solamente atañen a los sistemas de protección social, sino al diseño de políticas públicas en general y queremos comentarles al respecto. Queremos hacer esta bajada al nivel de las brechas y ejes estratégicos para fortalecer el sistema de protección social en Honduras. Y porque nos parece que es fundamental, va a ser este vínculo de este ideario, lo que queremos llegar a tener en nuestros países de América Latina y lo que verdaderamente tenemos hoy en nuestra región y también las brechas que identificamos, brechas históricas, estructurales en Honduras y que vemos que es posible atender progresivamente, incrementalmente en el tiempo. Y por tanto, para cerrar esta exposición con algunos desafíos y recomendaciones para avanzar en un pacto social, fiscal e intergeneracional, para avanzar con sostenibilidad hacia un estado de bienestar con un desarrollo sostenible. Les pido solo un segundo. Algunos elementos de contextos para situar el rol de la protección social. En primer lugar, bueno, como les comentaba hace un segundo, nuestra región está ante una cascada de crisis y lo que hemos denominado desde la División de Desarrollo Social y desde la CEPAL en general, una crisis social prolongada. Este concepto de crisis social prolongada ustedes lo pueden encontrar en nuestro último panorama social de América Latina y el Caribe 2022 y fundamentalmente da cuenta de una situación donde a 2022 con los indicadores que tenemos no estamos mejorando. Detuvimos y de verdad retrocedimos profundamente durante la pandemia y luego hemos podido retornar en algunos indicadores hasta los niveles de 2019, pero estamos por mucho, muy debajo de lo que quisiéramos que fuera nuestra trayectoria de desarrollo social inclusivo en nuestra región. Vemos una cascada de shocks externos, por supuesto, todos los conocemos, una crisis política global, una desaceleración del crecimiento económico, una débil recuperación del empleo y una inflación al alza que en algunos países se ha tendido a estabilizar durante los últimos meses, pero que aún así han seguido golpeando duramente a las población en situación de pobreza, pobreza extrema, pero también a la población en situación de vulnerabilidad, que nosotros decimos es más que la población en pobreza, o sea, estamos realmente en una situación de crisis porque gran parte de nuestra población en la región vive en condiciones donde fácilmente puede caer en pobreza y ser afectado por estos distintos shocks. En 2022 la pobreza se proyectó en 32,1% de la población, 201 millones de personas, y la población en pobreza extrema en 13,1%, equivalente a 82 millones de personas, por encima de niveles previos a la pandemia. Esto significa un retroceso gigante en nuestros indicadores. Si ustedes ven la trayectoria, yo les voy a mostrar el gráfico de evolución, es realmente muy impactante. Y por eso uno de los puntos que queremos hacer es que se necesita reforzar hoy, en este momento, decididamente las políticas públicas, las políticas sociales y en particular las políticas de protección social para poder detener esta crisis gigante que tenemos en curso. En 2021 la desigualdad medida a través del índice de Gini, disminuyó levemente con respecto al 2020, alcanzando los niveles de 2019. Y vemos una recuperación del mercado laboral incompleta, parcial y desigual, con niveles de informalidad que, por ejemplo, según estimaciones para el año 2022, llegaban al 48,1% de la población ocupada. O sea, es muy alto el nivel de informalidad que tenemos en la región. Tenemos unas secuelas críticas de la pandemia muy complejas, con un contexto muy complicado que podemos expresar solamente en 3 pincelazos. El impacto silencioso en la educación, en nuestro panorama social
de América Latina y el Caribe del año pasado mostramos fuertemente cómo se está dando este retroceso educativo en nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes de una manera muy rotunda. Fuimos la región que más tiempo cerró sus escuelas en el mundo producto de la pandemia. Eso ha implicado un efecto cicatriz, ¿no? Que va a tener impactos, repercusiones en las trayectorias profesionales, de desarrollo laboral, de desarrollo formativo, de gran nivel y sobre las que tenemos que actuar en este momento. Por supuesto, los impactos en salud. Y aquí tenemos representantes del ministerio, representantes sectoriales que deben tener muy claro lo que ha significado la pandemia en términos de enfermedades que no fueron cubiertas apropiadamente durante la pandemia por la atención al COVID que se demandó y que van a tener repercusiones fuertes en los niveles de desarrollo, en los niveles de bienestar y de salud de las personas. Y eso se traduce, por supuesto, en los derechos de las personas, pero también en niveles de gasto, inversión, en decisiones de inversión, en cómo vamos a poder generar un aparato de política pública que logre hacer frente a este conjunto de desafíos. Y por supuesto el incremento en la inseguridad alimentaria en nuestra región, que ustedes están viendo muy directamente, que tiene rostro de niño y niña, y sobre el cual les pedimos de verdad encarecidamente poner atención. Son impactos, son huellas que vimos tan brutalmente reflejadas en lo que fue la crisis de la deuda en los años 80, con una generación entera dañada, con un daño muy, muy, muy importante en su bienestar físico, en su bienestar emocional, en sus posibilidades de desarrollo. Sobre esto tenemos que actuar hoy. Un contexto de crisis en cascada y una ventana de oportunidad para la protección social al centro de las estrategias para el desarrollo social inclusivo y sostenible. Entonces, por una parte vemos este panorama crítico, pero vemos también que tenemos una oportunidad de acción y que la pandemia abrió espacios, abrió una oportunidad para poder intervenir, para poder incrementar el presupuesto donde existe margen, donde existe espacio fiscal. Abrió una oportunidad para poder actuar, para poder diseñar políticas universales, algo que no teníamos antes de la pandemia y donde, por ejemplo, si pensábamos en las políticas de transferencias monetarias, teníamos una serie de resistencias o a lo mejor de argumentos en contra de por qué no teníamos que tener a las políticas de transferencias monetarias como parte de nuestra batería de políticas. Bueno, todo esto quedó bastante desarmado durante la pandemia y nos abre una oportunidad para repensar las arquitecturas de protección social en nuestros países. Acá solo unos datos, porque nos podemos detener muchísimo y no quiero pasarme del tiempo. Por una parte, lo que tenemos del año 2014 al 2019, y después ustedes van a ver esto en paralelo con los datos de evolución de la pobreza y la pobreza extrema. Hasta el año 2014 nosotros tenemos un punto crítico donde vemos una reducción de la pobreza, un mejoramiento integral de los indicadores sociales, y este mejoramiento integral de los indicadores sociales se da por la expansión de los sistemas de protección social, además de un mejoramiento en las condiciones económicas y todo el círculo virtuoso que se genera alrededor de la inversión social y la inversión económica de manera articulada. Pero vemos que se mantienen altos niveles de desigualdad y que de hecho en el tiempo esto nos comienza a pesar, y por eso uno de nuestros mensajes principales siempre es la urgencia de erradicar la pobreza siguiendo una trayectoria de reducción y de atención a las desigualdades. Por supuesto, la pandemia nos pone en este escenario de triple crisis: crisis sanitaria, crisis económica, crisis social prolongada. Y lo que vemos actualmente en un contexto global de alta incertidumbre es, por una parte, lo que nuestro secretario ejecutivo está llamando el riesgo de una generación perdida en términos económicos, porque si ustedes ven el agregado, en el agregado de los promedios por década de crecimiento del PIB, lo que van a ver es que la tasa del crecimiento del PIB entre el 2014 y el 2023 que llega al 0,8%, es menor incluso que la que tuvimos durante la crisis de la deuda, durante los años 80. Entonces, de ese nivel de magnitud de crisis es del que estamos hablando y frente al cual tenemos que intervenir. 13,2 millones más de personas padecen hambre y la pobreza extrema crece, y altos niveles de informalidad. Y todo esto se da en este marco global. Ustedes pueden buscar el concepto de las crisis polifacéticas,
con los efectos de la pandemia, la desaceleración de la economía, los impactos de conflictos y la emergencia climática en curso. Entonces, ¿qué estamos viendo? Además, como un factor que se nos agrega a esta coyuntura compleja, es que la región está enfrentando una estructura de riesgos que se amplía y se reconfigura. Y que la protección social va a ser afectada, interpelada por cada una de estas distintas fuerzas y tendencias. Por una parte, una serie de cambios demográficos y tendencias migratorias que ustedes conocen muy bien. Como referencia, cerca del año 2035, la población de 60 años y más superarán a las de entre 0 y 14 años. Honduras tiene una ventana muy importante, a pesar de que tiene una relación de dependencia negativa, ¿no? Pero va a tener esta ventana en la que se puede invertir en la infancia antes de tener una población envejecida, como por ejemplo tenemos en Chile, en Uruguay, en Cuba, y donde el margen va a ser, no es que no exista, siempre va a tener que existir, ¿no? Pero por supuesto va a haber una mayor presión fiscal hacia la inversión en políticas de vejez, en políticas de salud, en pensiones. Y entonces hoy es un momento clave para actuar en esa mirada de ciclo de vida. Esa es una primera cuestión que me gustaría reforzar. En segundo lugar, cambios tecnológicos y en el mundo del trabajo. No hemos visto datos para acá, para Honduras, ¿no? Pero es fundamental comprender que, por ejemplo, todo lo que involucra las nuevas formas de empleo, los trabajos en plataformas, más la digitalización, la inteligencia artificial, son fuerzas que van a estar condicionando tanto las demandas para los sistemas de protección social. Ustedes van a tener, por ejemplo, con los trabajos en plataforma, una situación muy crítica respecto de la cobertura en pensiones, en la protección social contributiva. Pero, por otra parte, vamos a tener también sistemas de protección social que van a necesitar adaptarse a esos desafíos tecnológicos, a la revolución tecnológica. Y estoy hablando de las plataformas digitales, por ejemplo, para los registros sociales, la bancarización financiera y el conjunto de elementos que en su conjunto van a implicar desafíos e interpelaciones para los sistemas de protección social. La transición epidemiológica y nutricional y todas las implicancias de la inseguridad alimentaria, la malnutrición, tanto por déficit como también la situación de obesidad y todo el conjunto de elementos que van configurando nuevos desafíos para los sistemas de salud y los sistemas de protección social en su conjunto. Por otra parte, los desastres y el cambio climático. Y ustedes han sido testigos en primera fila, lamentablemente, de cómo esto está afectando el día a día de la respuesta en políticas sociales y en protección social. Y por último, quiero detenerme un segundo en las violencias. Y en las violencias, en sus distintas expresiones, como un fenómeno que interpela, por supuesto que tiene características específicas en cada una de las regiones y países, pero es un elemento que interpela a los sistemas de protección social directamente. La presencia del Estado en los territorios no solo tiene que ver con la presencia en términos de seguridad, tiene que ver con el andamiaje de políticas sociales, con la posibilidad de que las personas sientan que el Estado está allí y que tienen acceso como ciudadanos, como titulares de derechos a prestaciones que les permitan ejercer sus derechos económicos, sociales y culturales y el conjunto de sus derechos sociales. A su vez, también condiciona los propios diseños y la implementación de los sistemas de protección social, dado que hay, por supuesto, restricciones, incluso para el levantamiento de información, que van a afectar la forma en que se desarrollan estos sistemas, donde es posible, efectivamente, buscar estrategias multisectoriales, integrales, para avanzar conjuntamente en la implementación de estos sistemas. Esto coincide con un conjunto de riesgos estructurales y coyunturales a lo largo del ciclo de vida que nosotros ya conocíamos. Obviamente los sistemas de protección social atienden frente a los riesgos de vejez, invalidez, sobrevivencia, las distintas situaciones que atraviesan las familias a lo largo de su ciclo de vida y otros tipos de riesgos como, por ejemplo, los shocks económicos. Pero esta red de nuevos factores o factores que están cobrando mayor fuerza, mayor emergencia en este momento, vuelve a complejizar y a tensionar a nuestros sistemas de protección social en la región.
Acá solo un pantallazo de la evolución de la pobreza y la pobreza extrema en América Latina entre los años 1990 y 2022. Vemos este retroceso fuertísimo en, no sé si tengo puntero acá, pero bueno, ahí ven en el año 2022, estas son proyecciones, vamos a ajustar estas proyecciones en nuestro nuevo panorama social, por supuesto, este año, pero ustedes pueden ver que se estaba proyectando la pobreza en 32,1 millones de personas, 32,1%, disculpen, equivalente a 201 millones de personas, y la pobreza extrema en 13,1%, equivalente a 82 millones de personas. Y ustedes pueden ver, no pregunté cómo es el puntero, pero si ustedes ven desde 1990 hasta 2014, van a ver cómo se reduce la pobreza, y ahí está el efecto acumulado de las políticas sociales y todo lo que fue ese círculo más virtuoso en ese periodo, y luego cómo la pobreza comienza a incrementarse y el impacto brutal de la pandemia en pobreza y pobreza extrema con un retroceso muy significativo. Elementos conceptuales, componentes e instrumentos desde los sistemas de protección social en la región. De acuerdo con la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo, la protección social se orienta a garantizar 3 funciones principales. Pero no importa, no importa. Ya, perfecto, que no quería sacar la presentación. Ok, la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo es un instrumento técnico-político aprobado por los ministros, ministras y altas autoridades en desarrollo social de nuestra región el año 2019, en el marco de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe. Y en ese documento, en esa agenda, estas autoridades se dieron en el fondo como definición y como identificación de las funciones 3 de estos sistemas de protección social, porque acá hemos hablado de todos los factores y el diagnóstico regional, pero no hemos hablado de qué es la protección social. Ingresos adecuados para un nivel de bienestar suficiente de manera universal. Servicios sociales, acceso a servicios sociales y vivienda, y políticas de inclusión laboral y trabajo decente. Avanzar hacia sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes para erradicar la pobreza y reducir significativamente las desigualdades, entonces es un mandato esencial que se han dado nuestros gobiernos y nuestros países para avanzar en la reducción significativa de las desigualdades y en la erradicación de la pobreza como parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Los sistemas de protección social, ¿qué significa que sean universales, integrales, sostenibles y resilientes? Por una parte, los sistemas universales. Denme un segundo solamente. Los sistemas son universales. Ya, muchas gracias. Los sistemas son universales en cuanto a su cobertura y acceso. Decimos que sean universales en cuanto no vayan a dejar a nadie atrás y que su acceso no dependa de la capacidad de pago. Y esto es un punto clave para comprender la diversidad de políticas y de instrumentos contributivos y no contributivos. Que tengan cobertura legal y cobertura efectiva adecuada. Esto quiere decir que existan las prestaciones, y ya vamos a ver cuáles son estas prestaciones que están reguladas en instrumentos de derechos humanos de largo aliento, y por otro lado que tengan una cobertura adecuada para llegar a atender las necesidades reales de las personas, ¿no? Y que puedan ser movilizadas y activadas en el momento en que se necesiten. Y por tanto, hablamos aquí de la oportunidad y la calidad de la atención. La capacidad también de cubrir las distintas demandas y riesgos, y por eso hablamos de sistemas de protección social integrales y que puedan tener una articulación adecuada con otros sectores y componentes de la protección social integrales. Sostenibles, que cumpla con sus compromisos de cobertura y calidad de las prestaciones con sostenibilidad financiera para las distintas generaciones. Y ahí quizás comentarles de la importancia de mantener esta mirada de sostenibilidad financiera al centro, porque nosotros podemos hacer compromisos, podemos decir vamos a bajar la pobreza en 20 puntos, vamos a bajar la pobreza extrema en otros 10,
Pero si no tenemos la certeza de que vamos a contar con los instrumentos que nos van a permitir financiar esas políticas en el tiempo, vamos a encontrar una situación compleja de no poder cumplir nuestros compromisos, de no poder llegar a la gente que requerimos llegar, y por tanto esa planificación prospectiva en términos de sostenibilidad financiera y sostenibilidad integral, cobertura con suficiencia adecuada, es fundamental. Y pues, finalmente, por supuesto, capacidad de adaptación ante el cambio y las crisis. La integralidad del sistema requiere la articulación de sus componentes. Y aquí me detengo un minuto. Ahí les pido si me pueden decir cuántos minutos más o menos me quedan, ¿ya? ¿Ya? Perfecto. Entonces, la integralidad del sistema requiere de lo que nosotros hemos identificado como alguno de los componentes fundamentales, ¿no? La protección social no contributiva, contributiva, las políticas de inclusión laboral y regulación laboral, por supuesto como base este acceso universal a sistemas de salud que no solo da cuenta de protección social y cobertura contributiva, sino también no contributiva, varían los sistemas en los distintos países y regiones, y los sistemas de cuidado, que quizás es la política más novedosa o digamos en mayor emergencia, desarrollo en este momento en nuestra región y donde tenemos más retraso. Respecto de las prestaciones no contributivas, la protección social al menos comprende de lo que se visibiliza en las distintas experiencias de los países, transferencias en efectivo o especies, condicionadas o no condicionadas. Los sistemas de pensiones no contributivos, que son claves y que vamos a ver, están presentes transversalmente en nuestra región. El conjunto de subsidios al consumo, los empleos de emergencia, las políticas de ingreso mínimo, que no son iguales a las políticas de salario mínimo. La promoción y acceso a servicios sociales existentes, por ejemplo, el conjunto de becas, los subsidios de vivienda. Todo ese conjunto de políticas forma parte de la diversidad de instrumentos que podemos encontrar en este lado, la protección social no contributiva. Y parece que tengo puntera. Bueno, tenía que pasar para allá. La contributiva. Los regímenes de invalidez, vejez y muerte o sobrevivencia, ¿no? Los IBM, que son en el fondo regímenes claves y centrales de las arquitecturas de protección social de los países y los sistemas de seguridad social. Los seguros de salud y protección frente a enfermedad y riesgos laborales. Los seguros de desempleo. El conjunto de licencias, y aquí no solo estamos hablando de las licencias por maternidad, estamos hablando de las licencias por paternidad, las licencias parentales, que sabemos que no están presentes, sobre todo las parentales, en la gran mayoría de los países. Y también las licencias por enfermedad y las licencias para cuidar. Y esto es muy clave porque hay una proporción importante de personas y una proporción importante de mujeres, dada la desigual distribución del trabajo remunerado y no remunerado que tenemos en nuestra región, que finalmente tienen que salir del mercado laboral, reduciendo la participación laboral aún más debido a razones de cuidado. Y entonces fortalecer ese cuidado protegido junto a la expansión de los servicios de cuidado y las políticas integrales de cuidado es fundamental. Y por supuesto las prestaciones familiares que están presentes en distinta intensidad y nivel en los países de nuestra región. Las políticas de inclusión laboral y regulación. También vemos a las políticas de inclusión laboral como parte de este conjunto de políticas de protección social. Y estas políticas de inclusión laboral que buscan, en su mayoría en lo que estamos viendo en nuestra región, atender a la población en situación de mayor vulnerabilidad a través de un conjunto de prestaciones, son claves porque necesitamos realmente tener esta mirada de la triple dimensión, ¿no? Del desarrollo sostenible que es tan clave. Desarrollo social inclusivo, desarrollo económico y, por supuesto, el desarrollo ambiental y la dimensión de desarrollo sostenible ambiental. Y entonces, las políticas de inclusión laboral, particularmente frente a esta coyuntura, van a ser más claves que nunca. Y hay una invitación a poder pensar este conjunto de políticas de manera articulada, e incluso a través de paquetes de prestaciones en los territorios donde se pueda llegar de una manera articulada a trabajar con las familias, hogares, hasta ir generando este sistema. Esto voy a pasarlo muy rápido, pero les dejo estas láminas sobre definiciones, hay algunos elementos conceptuales de la protección social contributiva y no contributiva. Bueno, la protección social contributiva es el conjunto de esquemas que vinculan los aportes o contribuciones realizadas durante la etapa activa de las personas con las prestaciones recibidas. O sea, ahí hay una correspondencia entre lo que se aporta, se contribuye y lo que se percibe finalmente como derecho.
Pero todo esto se enmarca en la seguridad social como un derecho humano, resguardado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y diversos instrumentos internacionales. Y ahí una definición de la seguridad social que nos da luego la bajada al conjunto de instrumentos que identificamos en los países. Y se relaciona, por supuesto, con la inserción laboral en el empleo formal, fundamentalmente. Acá el conjunto de instrumentos, que ya los adelantábamos en la lámina anterior, en salud, todo lo que tiene que ver con la asistencia médica, las prestaciones monetarias de enfermedad, las prestaciones de maternidad, licencias, en materia de previsión social, lo que se vincula con accidentes y enfermedades laborales, los sistemas de pensiones, y ahí en sus tres vertientes, vejez, invalidez y sobrevivencia, el seguro de cesantía o frente al desempleo, y las prestaciones familiares de la seguridad social. Y ahí tenemos tanto contributivas como no contributivas, pero hay una tradición en algunos países de nuestra región a tener efectivamente un conjunto de prestaciones contributivas vinculadas al empleo formal, también para cubrir las necesidades de las familias con niños, niñas y adolescentes. Y quizás solo comentar allí un punto que puede ser de particular interés. O sea, nosotros tenemos estas prestaciones, pero a lo mejor no están presentes en todos los países. Y ahí de nuevo ir remontando a esta idea de la cobertura legal, de comenzar de a poco en su construcción, de por supuesto entender que esto no lo vamos a construir en 2 años o en 3 años y que va a requerir el levantamiento de diversa información. O sea, por ejemplo, un seguro de desempleo puede tardar años en construirse, pero es clave, mostró ser clave frente a la pandemia. Y por eso la capacidad de respuesta, por ejemplo, de los sistemas de protección social y los estados de bienestar en los países de Europa fue tan distinta a la capacidad de respuesta que tuvimos en América Latina y el Caribe, donde tuvieron que implementarse 503 medidas de protección social de emergencia, 503 medidas de protección social de emergencia. Y la gran mayoría de estas medidas fueron nuevas medidas. ¿Y por qué fueron nuevas medidas? Porque no teníamos este andamiaje de políticas ya asegurado con anticipación. Y además, decir que eso se vincula estrechamente con la inserción en condiciones de trabajo decente, de la inserción en condiciones formales. Y ahí el gran desafío para nuestra región con los niveles de informalidad que tenemos actualmente. Bueno, urge consolidar estados de bienestar con sistemas de protección social que adhieran a los principios de la seguridad social. Y estos principios están regulados en distintos instrumentos de derechos humanos y, por supuesto, en el conjunto de convenios emanados desde la OIT, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, la universalidad, que lleguen las prestaciones a todas las personas y a todas las personas que lo requieran en un momento. La comprensividad en el conjunto de prestaciones a las que algunas personas, pero que mañana pueden enfrentar otras y podemos enfrentar todos y todas. ¿Sí? Eso es la solidaridad, es comprender que en un momento del tiempo puede haber un desbalance respecto de quién está expuesto a un riesgo social, pero esto puede cambiar en un momento, de un momento a otro. Y lo estamos viendo, nuestro mundo está cambiando y eso puede traer transformaciones muy hondas y por tanto la solidaridad como principio transversal de la generación y la construcción de las políticas sociales y las políticas de protección social es clave. La igualdad y la uniformidad en el trato, esto es importante, o sea, tener en consideración solamente, y aquí hay distintas visiones, por supuesto, pero uno puede comenzar a generar instrumentos contributivos para distintas poblaciones diferenciadas. Y hemos visto la región ejemplos de eso. Pero eso finalmente puede terminar siendo de una medida transitoria, como uno la quisiera, para incorporar a más personas a un régimen de seguridad social, una medida permanente. Y en eso finalmente terminamos vulnerando este principio de igualdad y uniformidad en el trato. La necesidad de que no por pagar menos en un momento del tiempo yo voy a tener menos una prestación de menor calidad. O sea, abordar o intentar planificar en el tiempo el avance a este base de igualdad y uniformidad en el trato. La unidad, la responsabilidad estatal, el rol del Estado y la eficiencia y la participación, por supuesto, en la gestión. Ya.
Vamos a ir un poco más rápido. Acá un indicador de cobertura contributiva, por ejemplo, acá un indicador que estamos calculando en CEPAL, en la División de Desarrollo Social, sobre cobertura efectiva, o sea, la población que cotiza los sistemas de pensiones en América Latina como expresión de la población económicamente activa entre los años 2000 y 2021. Por supuesto, ha habido un avance. Y allá abajo en la línea en naranjita, ustedes ven la cobertura efectiva en porcentaje y van a ver cómo se ha aumentado efectivamente del año 2000 a 2021. No con la curva que nosotros quisiéramos, pero se aumenta. Y hoy llegamos a una cobertura del 45,7%. Pero eso significa que más de la mitad de la población económicamente activa carece de cobertura en pensiones y se traduce luego en un acceso desigual, segmentado, a pensiones en nuestra región, por una parte excluyente, porque una parte importante no alcanza a cubrir los requerimientos para tener una pensión, o si en países con esquemas de capitalización individual tiene acceso a prestaciones de muy bajo valor, va dependiendo, ¿no es cierto? País a país la situación, y podemos abordar eso después, si ustedes quieren, pero lo que sí vemos es que terminamos generando una exclusión muy importante y muy marcada en una parte de la población. Y vamos a ver una presión fiscal creciente porque aumenta la cobertura de pensionados, pero persisten desigualdades e insuficiencia en los montos. Y vimos que en la pandemia además tuvimos un retroceso de una década y eso fue brutal porque eso significa menos contribuciones, mayor desafíos para la sostenibilidad financiera y menores recursos y menores posibilidades de acceder para pensiones en los países. Y ahí solo abajo, para tener una idea, 12,5% de los trabajadores desempleados accede a un seguro de desempleo y 40,6% está cubierto ante accidentes del trabajo. Estos son datos para América Latina de la OIT, ¿no? Del Dashboard de Protección Social. La recomendación sobre pisos de protección social 2012, número 202 de la OIT, es clave. Es una recomendación que establece 4 garantías de seguridad social. Entendiendo que tenemos esta cobertura tan limitada, vemos, o lo que se estableció en esa recomendación que es tan importante, que es fundamental garantizar por la vía que sea atención de salud esencial, incluida la atención de la maternidad. Una seguridad básica del ingreso para los niños, niñas y adolescentes. Y eso es clave. Porque sin eso seguimos avanzando en generaciones donde se reproduce intergeneracionalmente la pobreza y la desigualdad, y que esa seguridad básica del ingreso asegure el acceso a la alimentación, educación, cuidados y otros bienes y servicios necesarios. Seguridad básica del ingreso para las personas en edad activa que no pueden obtener ingresos suficientes, en particular en casos de enfermedad, desempleo, maternidad e invalidez. Y la seguridad básica del ingreso para las personas de edad. Y avanzar en una lógica de escalera. Ya, la protección social no contributiva, vimos protección social contributiva, este piso de protección social como buscando generar una base a partir de la cual ir expandiendo en calidad, en cobertura, el conjunto de los sistemas de protección social y detenernos un momento en este conjunto de instrumentos de la protección social no contributiva que ya les comenté, así que no vuelvo a comentarlo. Pero acá, por ejemplo, para tener una mirada nada más a lo que ha sido la experiencia de los programas de transferencias condicionadas en la región y algunos de los desafíos que ustedes pueden tener que enfrentar. Bueno, y acá hay una audiencia diversa, entonces no todos están directamente vinculados en la implementación de un programa de transferencias monetarias, pero es interesante considerar este caso porque habitualmente lo que hemos visto en nuestra región desde el año 2000 en adelante es que el surgimiento de estos programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, pero en particular las transferencias monetarias condicionadas, que han sido la que mayor presencia han tenido en los países, van asociados a ser una puerta de entrada al conjunto de servicios que ofrece el Estado, de nuevo, en los territorios. ¿Ya? Y esa experiencia es bien clave porque desde las transferencias se establece ese vínculo entre Estado y ciudadanía como un canal de puente y a partir del cual se puede acompañar a las personas y a los hogares y familias en el conjunto de otras prestaciones a las que se debe acceder y se puede hacer el monitoreo, por ejemplo, de los controles de salud, de educación, los niveles de asistencia educacional, una serie de otras dimensiones, trabajo infantil, en fin. Que queramos que sean condicionadas o no es un debate y está en debate abierto en nuestra región.
Y no existe evidencia concluyente a nivel mundial, ¿no? O sea, uno puede llegar a resultados por la vía condicionada, pero también puede llegar a esa vía por la vía no condicionada. Hay distintos enfoques en esto. Lo importante es tener claridad de los objetivos de esta prestación, de este instrumento, para qué lo queremos tener y a qué puede dar lugar su acceso en los territorios y para las personas. Y lo que vemos es una cobertura presente. Hoy llega a tener una cobertura de más de un cuarto de las personas en hogares que reciben estas prestaciones, con un gasto social aproximado de 0,32%, pero con desafíos en términos de suficiencia, porque se les ha pedido estas transferencias que reduzcan pobreza. Y es muy difícil que puedan traducir pobreza si los montos son bajos. Por ejemplo, acá vemos un monto mínimo per cápita promedio de 15% de la línea de pobreza. Claramente, si un hogar está en pobreza, si uno le da el equivalente a un 15% de la línea de pobreza, no va a salir de la pobreza monetaria, ¿no? Pero a lo mejor podemos pensar en el diseño entre mayores niveles de suficiencia o en un diseño también de una lógica de pobreza multidimensional e ir avanzando, y por eso la importancia de vincularlo con los programas de inclusión laboral en los territorios. Aquí. Los sistemas de pensiones no contributivos. ¿Qué son los sistemas de pensiones no contributivos? Es una prestación monetaria entregada de forma regular y orientada a incrementar la cobertura en pensiones a las personas mayores y con discapacidad. En los países depende. En algunos casos hay solo prestaciones de vejez, en otros casos hay ambas, ¿no? Vejez y discapacidad. No están vinculadas a la trayectoria laboral y a las contribuciones realizadas a los sistemas de pensiones. Su objetivo es erradicar o reducir la pobreza y la pobreza extrema en la vejez, particularmente, y en las personas con discapacidad también. Se financian mediante ingresos públicos y crecientemente se comprenden como parte de los sistemas generales de pensiones en los países. Pueden también tener un rol en compensar las brechas de género, y esto porque si vemos esta desbalance en la participación laboral femenina, fuertemente vinculado al tema de cuidados, entonces, lógicamente, las mujeres van a estar más excluidas de los sistemas de pensiones. Este es uno de los mecanismos a través de los cuales podemos contribuir a reducir esa brecha. Acá la cobertura en el año 2021 nosotros la estimábamos en 26,6% de la población de 65 años y más. Acá estamos considerando solo las prestaciones de vejez y un gasto promedio del 0,56% del PIB. Solo 5 países de América Latina y el Caribe, de 33 países, carecen de estos sistemas de pensiones. Honduras es uno de los países que carece, ¿no? Y hay un llamado a considerar esta prestación como parte de la arquitectura del sistema de protección social también para el país. Paso muy rápido, hay distintas políticas de inclusión laboral y productiva. Estamos tendiendo ahora a llamarles inclusión laboral solamente, apoyo a la oferta y apoyo a la demanda, los programas de capacitación técnica y profesional, nivelación de estudios, servicios de intermediación laboral, apoyo al trabajo independiente, generación directa de empleo y generación indirecta de empleo, ¿no es cierto? Y ahí hay distintas experiencias en los países. En general, un punto que es clave es que estas políticas no sigan precarizando el empleo, y entonces buscar que desde el Estado se promueva la inserción a inserciones laborales protegidas con acceso al trabajo decente. Y finalmente, las políticas integradas e intersectoriales de cuidados con corresponsabilidad para el bienestar. Y ahí considerar tanto la situación de la población que requiere de cuidados como de las cuidadoras y los cuidadores. Y aquí esto solamente es como lo que uno quisiera tener, ¿no? Lo que uno quisiera llegar a tener. Pero consideramos políticas de tiempos, de recursos, de servicios y de regulación y fiscalización. Y tanto pensando en la población que requiere cuidados como de las cuidadoras. Lo que estamos viendo es un camino en construcción en nuestra región. Solo Uruguay tiene un sistema integrado de cuidados. Costa Rica ha avanzado bastante en los extremos del ciclo de vida, infancia y personas mayores. Chile está avanzando también en su política y una serie de otros países están en esta misma materia, México, entre otros, pero nos falta. Coberturas, si ustedes quisieran ver quiénes están excluidos, la OIT también tiene algunos datos muy interesantes al respecto. Más o menos estimamos nosotros en 26,2% la población en América Latina que carece de acceso a los sistemas de protección social por alguna de esta vía. Y lo que nos preocupa más es que esta proporción es aún mayor a la proporción en pobreza y pobreza extrema, 43,9%, ¿no es cierto?, de quienes están en situación de pobreza extrema.
o extrema pobreza están fuera de los sistemas de protección social. Ya, enfoques clave, y voy más rapidito, enfoques a considerar, porque ya los he ido pasando de todas maneras. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el enfoque de derechos, el universalismo sensible a las diferencias y lo que llamamos desde CEPAL la matriz de la desigualdad social, y algunas orientaciones estratégicas de nuestra Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo. Por una parte, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, al centro de esta agenda está la protección social universal. Y ustedes ven, por ejemplo, la meta 1.3, y la meta 10.4, que hablan precisamente de la necesidad de implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos y todas, incluidos niveles mínimos, logrando una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables. Y la meta 10.4, que refiere a el tema de la desigualdad en el acceso, pero está transversalmente en la Agenda 2030. El enfoque de derechos en los sistemas de protección social, al igual que en el conjunto de políticas sociales, da cuenta de considerar el conjunto de instrumentos internacionales de derechos humanos que hablan de la protección social y que la establecen como un derecho, ¿cierto? Y con algunos principios guía. Les pido un segundo. Igualdad y no discriminación, progresividad y no retroceso, uso de los máximos recursos disponibles, integralidad, institucionalidad, participación, transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas. Esto es clave, o sea, la igualdad, que no dejemos a nadie atrás. Eso significa que si estamos implementando un programa tiene que tener la pertinencia adecuada para no excluir poblaciones. No significa que la cobertura va a ser universal de un día para otro, porque posiblemente no vamos a poder, ¿cierto? Si yo quisiera una prestación universal para todos los niños, niñas y adolescentes, incluso en pobreza, a lo mejor los recursos no me van a alcanzar, pero por lo menos que en el diseño yo pueda aplicar estos criterios de participación, rendición de cuentas, transparencia, explicar por qué voy a llegar a algunos y por qué voy a buscar escalonadamente llegar a toda la población en situación de mayor necesidad y tener esta lógica de igualdad en los criterios que nosotros estamos estableciendo. La matriz de la desigualdad social, y aquí esto lo voy a pasar muy rápido porque Humberto a continuación va a dar cuenta de lo en mayor detalle de cada uno de estos puntos también, ¿no? Pero decir que en la matriz de la desigualdad social en América Latina tiene por una parte un conjunto de ejes estructurantes que decimos inciden en los ámbitos de derechos clave, ¿no es cierto? En ingresos, trabajo, protección social, educación, salud, servicios básicos, en fin, seguridad ciudadana incluso. Y estos ejes estructurantes son ejes que tienen un peso en nuestra región y donde se concentran las desigualdades. Por supuesto, el nivel socioeconómico, y lo vamos a ver en todos los indicadores sociales que ustedes quieran, o sea, cómo la cobertura va a ser muchísimo menor en la población en situación de mayor pobreza frente a los quintiles de mayores ingresos o deciles, ¿no? Género. Las desigualdades de género son estructurantes y no solamente se expresan en la desigual distribución del trabajo remunerado y no remunerado, se expresan en los niveles de esto conlleva, ¿no es cierto?, la menor participación laboral, los techos de cristal, los niveles salariales, en fin, la raza y etnia. Y vemos allí también desigualdades y discriminaciones estructurales que tienen un impacto luego en los ámbitos de derechos, el ciclo de vida y el territorio, además de otros factores como la situación de discapacidad, el estatus migratorio, las identidades de género. Entonces hablamos de arribar a este universalismo sensible a las diferencias, como un enfoque de doble perspectiva, cumplir con el principio de universalidad en el acceso a los servicios sociales desde un enfoque de derechos, pero además ir a buscar esas brechas específicas, esas desigualdades vigentes para superarlas activamente, por ejemplo, a través de políticas de acción afirmativa, o por ejemplo, yendo a implementar prioritariamente algunas políticas en lugares donde se concentran estas desigualdades estructurales. Voy ahora a la situación de Honduras, con estas brechas estructurales históricas en la región y en el país, y algunos ejes estratégicos para fortalecer su sistema de protección social. Por una parte, algunos indicadores que yo entiendo ustedes ya han visto, pero de todas maneras es importante recapitular.
La situación de pobreza en América Latina y Honduras. Ustedes van a ver en la barra amarilla, estos son los datos comparados que tenemos en CEPAL. No necesariamente van a coincidir con los datos oficiales nacionales, porque nosotros hacemos algunas estimaciones de manera de poder tener datos comparados para la región, ¿sí? Porque si no, no podríamos ajustar. Pero si ustedes miran del año 2001 al 2019, van a ver que la pobreza en Honduras se mantiene por sobre el 50%, la incidencia de la pobreza. Y si vemos el mismo tramo de años, en el caso de la pobreza extrema, que fluctúa alrededor del 19-20%. Y esto está muy por sobre del promedio de la región. O sea, estamos hablando de una necesidad muy importante de priorizar a los sistemas de protección social que van a poder intervenir directamente sobre esta realidad con diseños pertinentes y adecuados para el abordaje de esta situación. Y no solo vemos que la pobreza es igual para todas las personas, sino que se concentra, como les decía, a partir de este empate con los ejes de la desigualdad social en ciertas poblaciones prioritariamente. Por una parte, la población rural, 70,9%, estos son los datos 2019, todavía aquí no están el procesamiento para 2021, 70,9% de las personas en áreas rurales y los niños y niñas y adolescentes de 0 a 14 años, 62,8% en comparación con 45% a nivel regional, que no deja de ser muy alto, pero acá es más alto aún. Entonces, por eso acá el mensaje de adoptar este enfoque de derechos y de universalismo sensible a las diferencias en el abordaje de la pobreza y la desigualdad en sus distintas manifestaciones. Acá un ejercicio que en realidad puede apoyar y puede, o sea, complejizar también, porque vemos que si uno mira la vulnerabilidad en una definición más laxa que lo que ustedes a lo mejor van a encontrar en otros textos y en otros documentos. Aquí como las personas que tienen ingresos por bajo 3 líneas de pobreza. No son pobres ni extremadamente pobres solamente. Por supuesto, en Honduras vemos una mayor incidencia de esta población, pero esto nos llama la atención sobre la necesidad de reforzar las políticas de acceso universal en el tiempo, progresivamente, gradualmente, pero ir avanzando hacia esa dirección. Y también poner este énfasis en los extremos del ciclo de vida. No estoy diciendo que haya ciertas poblaciones más importantes que otras, ni que las necesidades sean de desigual importancia, pero sí acá vemos un punto muy clave, por ejemplo, en la infancia. 72% en Honduras, de acuerdo a nuestras estimaciones el año 2018, de los hogares con niños, niñas y adolescentes, 72% de estos hogares carecían de acceso a la protección social. Esto era un tercio en América Latina, que es sin duda inaceptable, o sea, no se puede, porque realmente si no apostamos por ese ciclo, vamos a ver, o sea, primero es una vulneración de derechos, segundo es un acumulado de desigualdades y vulnerabilidad a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, en el ciclo de vida de las personas y del desarrollo del país. El sistema de pensiones de Honduras tiene una baja cobertura con espacio de ampliación en su componente contributivo y no contributivo. Aquí solo para darle unas pinceladas, en azul está Honduras. ¿Me quedan 5 minutos? Ya. Perfecto. Y vemos una muy baja cobertura de activos que luego se traduce en una muy baja cobertura de pasivos. En nuestra región hemos visto también países con muy baja cobertura, ¿no?, de pensiones, y de nuevo los sistemas de pensiones no contributivos, sin ser una panacea, no es que va a resolver todos los problemas del mundo, pero sí contribuye a elevar esos niveles de cobertura y a mejorar la situación de las personas mayores. Tenemos los datos de, por ejemplo, en los últimos procesamientos de hombres y mujeres que carecen de autonomía económica en la vejez, y la verdad es que son muy dramáticos, y más dramáticos para las mujeres que han cuidado toda la vida y que llegan a una vejez bastante desprotegida, ¿no? Entonces aquí un llamado nuevamente de esperanza. No quiero decir, hay posibilidades, hay espacio, hay un margen para poder avanzar en ir progresivamente ampliando esta matriz de protección social. Y también, lógicamente, lo que vemos es la situación de Honduras comparada con América Latina, que de todas maneras es muy preocupante, de trabajadores ocupados en situación de pobreza, y donde nuevamente el rol de empujar empleos de calidad es tan clave, porque sin eso no vamos a poder tener una mejor situación
social, la cobertura de salud, donde vemos una debilidad también muy importante y seguramente hay acá un compromiso de ir mejorando este tema de la cobertura, ¿no? Y acá un último gráfico, y ahí ya pasa la lámina final, solo decir que 33%, estos son datos del año 2019, pero en el quintil de menores ingresos, 31,8%, perdón, cerca del 32%, de las mujeres de 20 a 59 años se encontraban fuera del mercado laboral por razones familiares, ¿ya? Esa diferencia se reduce al 7,5%, o sea, proporciona al 7,5% entre las mujeres del quintil de mayores ingresos, que ya vemos que tienen mucha desigualdad o mucha heterogeneidad en su interior. Pero eso es muy importante, o sea, hay 32% que está cuidando, que está realizando un trabajo no remunerado de cuidados y que por tanto puede ser incorporada a la participación laboral si existe, por supuesto, el espacio para ello, en términos de empleos de calidad y por ende contribuir al desarrollo económico y social inclusivo y sostenible del país. Ya, entonces, las brechas de protección social son estructurales en Honduras, pero pueden y se manifiestan en cobertura legal efectiva, suficiencia y sostenibilidad financiera. Se requiere avanzar en la protección de los ingresos de las personas junto con articular esfuerzos con la expansión de los servicios sociales y las políticas de inclusión laboral, en línea con la recomendación de la OIT y por supuesto sin desmerecer todo el trabajo que hay que hacer en la población en etapa activa, pero donde también se requiere fortalecer las políticas de inclusión laboral, se pueda avanzar en una primera etapa, por ejemplo, priorizando infancia, vejez y avanzar en esta atención integral a la primera infancia. No me dio tiempo para eso, pero les puedo comentar luego. También, por supuesto, en el sistema de pensiones no contributivos, para abordar la situación de la pobreza en la vejez y urge consolidar un pacto social, fiscal e intergeneracional. Y aquí quizás detenerme porque les voy a dejar esta última lámina con algunos mensajes que nosotros tenemos para la región, ¿no? Porque yo creo que ustedes van a tener la presentación después. Pero quiero detenerme en este último punto porque es clave. Generar un pacto no es solo decir, bueno, nos ponemos de acuerdo o tenemos una política que puede ser fundamental, tenemos una ley, tenemos ciertos consensos. Es realmente sentarnos a definir en conjunto cuánto cuál es el nivel de protección que queremos asegurar y que podemos incrementalmente asegurar a nuestras personas en el país y en nuestra región. Y eso requiere la concertación de distintos actores. Por supuesto, el rol del Estado es clave y yo quiero destacar acá los esfuerzos que se están llevando a cabo en Honduras de priorizar la protección social, de visibilizar. Es algo que no vemos en toda la región. Tener conciencia de la centralidad de estas políticas para el desarrollo sostenible, el desarrollo social inclusivo.